¿Parece? Vamos a orar y te pido que inclines tu rostro, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde. Señor, nos acercamos con humildad, nos acercamos con regocijo en nuestro corazón, sabiendo que hoy tienes una palabra de bendición para nuestra vida, para nuestras familias. Gracias te damos porque tú edificas tu iglesia, porque tú la preservas. Gracias te damos, Señor, que tu palabra hoy, pedimos, vaya a lo más profundo de nuestro corazón y aquellas cosas que estorban para que seamos edificadores de tu casa, Señor, sean cortadas, sean quitadas. Señor, desarraiga de nuestro corazón todo paradigma, todo argumento, toda idea equivocada, Señor, que se haya asentado allí y que no debe estar allí. Hoy sabemos que tu palabra es la única que tiene el poder transformador, es la única que tiene el poder para hacernos comprender cuál es tu voluntad respecto al diseño de la iglesia. ¿Cómo tú pensaste que nos íbamos a edificar unos a los otros? Señor, concédenos en tu gracia este favor, Señor, de alumbrar nuestro entendimiento, de tocar nuestro corazón, de transformar nuestra mente, de renovarla y que nuestra mentalidad cambie y que eso, Señor, se vea en el fruto de nuestra vida, en el servicio que te damos y en la manera en la que vivimos como discípulos edificadores. Ayúdanos, te lo pido, y que sea tu Espíritu Santo hablando. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. El día de hoy es la parte 2 del tema Edifico a mi iglesia. Y hace 8 días estuvimos hablando con el enfoque de preparar nuestro corazón para ser edificadores. ¿Cómo te preparas para ser un edificador? ¿Verdad? Si pensáramos en un albañil, ¿verdad? En un maestro de obra, esos que están allí al pie del cañón, cargando los bultos, preparando el cemento, haciendo los amarres de las varillas para las columnas, las traves y todo. ¿Cómo crees que una persona de esas se prepare para una jornada laboral? ¿Cómo crees que se despertará? ¿Cansado del otro día? ¿Tú crees? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros pensamos en los albañiles desde nuestra perspectiva, que a veces no movemos ni la escoba. Y por supuesto que si lo vemos desde nuestra perspectiva, podríamos pensar, ay no, si se han de levantar bien cansados. ¿Ah? Pero la realidad de las cosas es que ellos son hombres, lo voy a decir así, me van a entender, bien corriosos. Quiero decir que están acostumbrados a esa clase de trabajo todos los días. A veces no descansan ni sábado ni domingo. Y sí, seguro se cansan, pero uno los ve bien contentos a la hora de la comida, ¿sí o no? Con su kilo de tortillas, su medio kilo de jamón, con su lata de rajas, ¿y qué no puede faltar? No, ese ya es un lujo. Y la coca, por supuesto. Sí. Ah, ya, si bien les va el quesito, ¿no? Y ya si el arqui andaba cerca, les disparó el chicharrón, ¿verdad? Porque ponerle ahí va el chicharrón no alcanza. Y luego en las mañanas, pues no sé si se levantan en ayunas, pero ¿recuerdas esa época donde nos metían la idea que teníamos que desayunar con algo nutritivo y los cornflakes y el chocomilk y los desayunos disque nutritivos, ¿verdad? Que hoy sabemos que es lo peor que puede haber. Nos hacían saber que necesitábamos prepararnos en todo sentido para la jornada escolar o la jornada laboral. Y es correcto. Sin embargo, hoy estamos hablando de aspectos espirituales y uso solo este ejemplo para que tú sepas que así como un albañil o como un maestro de obra tiene que prepararse para el otro día, ir con la mejor actitud,
¿verdad? Es esa persona que sabe la responsabilidad que tiene. Cuando inicia la obra, ¿cuántos saben que va a haber oposición siempre? Va a haber obstáculos, va a haber algo que impida que el trabajo se realice como debe ser. Y eso es siempre, siempre algo va a suceder. Y más en la obra, ¿verdad? Faltó varilla, se cayó un trabajador, se dio un marrazo y se levantó el pulgar, le pegaron a una tubería de agua. Uf, hay cantidad de elementos que pueden salir mal. ¿Y qué crees? Que en la obra del Señor es algo similar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde hay adversidad, estamos en un mundo donde somos humanos, donde no somos perfectos, estamos en proceso de perfeccionamiento y algo puede y algo va a salir mal. Así es que dile a tu vecino, algo va a salir mal siempre. Siempre. Algo va a pasar que las cosas no van a salir como queremos. Y el día de hoy vamos a seguir con la parte 2 del tema edifico a mi iglesia, pero ahora lo vamos a ver desde un contexto y un enfoque diferente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver cómo preparar el corazón ante la oposición. Di conmigo, oposición. Ahora, bajo el contexto del domingo pasado, ¿verdad? Tuvimos algunos versículos muy importantes y quiero empezar con una frase que vimos hace 8 días que Nehemías dijo. Cuando él sabía que tenía que responder al llamado, ya aprendimos que él preguntó por el pueblo, mostró interés, oyó, estaba dispuesto a escuchar las necesidades de sus hermanos en Jerusalén. Dice que se sentó, lloró, hizo duelo, mostró compasión, se dolió por sus hermanos, ayunó y oró, empezó a recurrir a los elementos espirituales para que las necesidades que había allá fueran suplidas. Además se incluyó en la confesión de pecados, sabiendo que él no debía tener un concepto más alto de sí que el que debía tener. Y finalmente él actuó, ¿verdad? Con sabiduría cuando le dijo al rey, envíame a Judá. Eso ya lo aprendimos. Y al final de ese pasaje del capítulo 1, quiero leer una frase que va a ser el contexto y va a ser la base de todo lo que vamos a aprender ahorita. Y él dijo unas palabras muy importantes. Él dijo, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y ahí Nehemías estaba reconociendo que la obra que él iba a ir a realizar iba a ser respaldada totalmente por el Señor. Así es de que hoy que vamos a hablar de oposición, sabemos que aunque venga oposición, ¿qué tenemos? La benéfica mano de nuestro Dios y su gracia derramada sobre esta iglesia para que ante cualquier oposición y cualquier adversidad, sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Amén. Así es de que cuando mi corazón está alineado a la voluntad de Dios, como el de Nehemías, ¿verdad? Y tengo la actitud correcta, como la tuvo Nehemías, entonces puedes estar seguro que el Señor te va a proveer de todo lo que necesitas para completar la misión. Tú y yo debemos aprender a santificarnos mientras trabajamos y servimos al Señor. Pero yo te pregunto, ¿por qué el Señor quiere que nos santifiquemos? ¿Solo para ser santos porque sí? ¿O para qué nos quiere santificar? Para que seamos útiles, para que cumplamos un propósito específico de acuerdo a su plan. No somos, hermanos, santos de exhibición, somos santos de acción. No somos santificados para que Dios nos ponga en un aparador y la gente admire la santidad que se produjo en nuestra vida. Estamos llamados para ser usados por Dios, para laborar, para trabajar, para servir, porque Dios quiere que seamos edificadores. Y eso es lo que vamos a aprender. Amén. Así es que vamos al grano. Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Cómo preparo el corazón ante la oposición? Si yo quiero ser un edificador, necesito aprender a preparar mi corazón ante la oposición. Y lo primero que sucedió con Nehemías es que él oró ante la oposición de falta
de recursos. Va a aparecer allí en la pantalla. Y vamos a Nehemías capítulo 2, verso 4 y 5 para continuar la historia e ir viendo puntos importantes que nos van a ayudar a entender este asunto de preparar nuestro corazón. Hermanos, la oración debe ser crucial. La oración es tan importante que sin oración el creyente no podría crecer. La oración es un vehículo para poder comunicarnos con Dios. Y número 2, tú sabes que leer la palabra es la otra parte que cierra la comunicación con el Señor. Orar y leer la palabra es hablar y escuchar a Dios. Hablar con Dios y escuchar a Dios. Si yo oro mucho y no leo la palabra, no estoy recibiendo dirección de parte de Dios. Si yo no oro y leo mucho la palabra, Dios no está escuchando mis peticiones ni mi corazón. Y no le estoy haciendo saber que dependo de Él. Ambas son importantes, ¿sale? Así es de que Nehemías, vamos a ver cómo él usó el recurso de la oración. Pero en algún punto de la historia, ellos fueron al punto de la ley. Porque el problema primordial del pueblo de Israel era que se habían olvidado de la ley. Habían empezado a desobedecer los principios bíblicos y por eso estaban en la condición que estaban. El Señor fue fiel, manda a Nehemías, desde Zorobabel más bien, manda a Esdras y luego en tercer lugar envía a Nehemías a hacer una obra de restauración a su pueblo. Fíjate qué dice el verso 4 y verso 5. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Oró. Dice ahí, oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hermanos, este versículo resume la esencia del primer punto, que es orar por recursos. Orar por los recursos. Si tú recuerdas y ves esos versículos siguientes, dice que él, ¿qué pidió? Él pidió cartas para los oficiales. Él pidió cartas para el guarda del bosque, porque iba a necesitar madera. Él pidió el respaldo, pidió protección, porque además dice que fue enviado con todo un séquito, una caballería de soldados que iban protegiendo y abriéndole paso a Nehemías. Y cuando Nehemías dice allí que oró, él estaba muy consciente que la obra que iba a hacer era enorme. Parecía imposible ante los ojos de los hombres. Y este versículo resume esa esencia. Orar por recursos. La mayoría de nuestros problemas los queremos enfocar en los recursos. La mayoría de las veces creemos y pensamos que es el recurso lo que nos hace falta, el recurso material, me refiero. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿solo era recurso material lo que se necesitaba? ¿Qué tipo de recursos se necesitaban? ¿Qué tipo de recursos se necesitaban para completar la obra del Señor? Muchísimas cosas, muchísimas. Voy a dar una pequeña lista de cosas que Nehemías necesitaba. Pero mientras menciono esta pequeña lista, quiero que tú pienses. Cosas que también una iglesia local como esta necesita para completar la obra del Señor. ¿Vale? En base a lo que Nehemías vivió, él necesitaba permisos. ¿Necesitaremos permisos como una iglesia local? Claro. Tiempo. Necesitamos tiempo. Y es un recurso muy valioso que cuando se va no se puede comprar ni recuperar. Protección. Dinero. Materiales, equipo, transporte. ¿Se necesitará transporte? Sí. ¿Cómo se van a ir al evento del Día del Padre? ¿De rodillas? ¿O de aventón? En el transporte de alguien más, ¿verdad? Estrategias se requieren y deben ser bíblicas. ¿Qué más? Uno de los más importantes, ya lo oí por allí. Gente. Se necesita gente, porque después de todo la iglesia no es un edificio. ¿Qué es la iglesia? Personas, el cuerpo de creyentes, que juntos como piedras vivas, dice su palabra, hacemos una casa espiritual donde el Señor puede morar.
Somos todos los creyentes que conformamos la iglesia. Y ahora, eso que no hemos hablado de asuntos internos, ¿verdad? Como qué tal las fuerzas que hablábamos. ¿Cuántos necesitan fuerzas para servir al Señor en su iglesia local? Si no, pregúntenle a nuestros hermanos de limpieza si hacen falta fuerzas o no. Ánimo, motivación, sabiduría, buena administración, buena planeación, buen liderazgo, buena capacidad, unidad, certeza, confianza, seguridad en el corazón, habilidad también se requieren, ¿verdad? Ahora pensemos que ni Nehemías ni el pueblo tenían esto. Nada de esto tenían. Nada. Pero la oración alineada a la voluntad de Dios proveyó todo. A veces encuentro muchas familias que aman al Señor, que quieren servir al Señor, pero que piensan que los recursos no dan para que ellos puedan comprometerse con su iglesia local. ¿Cuántas veces has orado por eso? Si tu corazón y tu voluntad está alineada a la voluntad de Dios, Él te va a dar los recursos. Él te va a ayudar a que te hagas el tiempo, que te des el tiempo. Él te va a dar el recurso material, Él te va a dar el recurso económico, te va a dar todo lo que tú necesites para comprometerte con la iglesia local. ¿Sabes por qué? Porque así Él quiere. Es su iglesia, es el cuerpo de su Hijo amado, de Jesús, donde Cristo es la cabeza. ¿Acaso Dios no está interesado que tú seas parte de la iglesia local? Y si te falta algo para que lo seas en plenitud, ¿te lo va a dar o no te lo va a dar? Te lo va a dar, por supuesto. Pero ahí se involucran otros asuntos del corazón, ¿verdad? En realidad, no es tanto la falta de recursos. Primera de Juan 5, versos 14 y 15. Escucha, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Atrévete a orar al Señor y decirle: Señor, yo necesito ser parte de esta iglesia local. Señor, yo necesito comprometerme con esta iglesia local. Dame todo lo que necesito. Y Dios te lo va a conceder porque es su voluntad. Amén. Número 2. ¿Cómo preparamos nuestro corazón ante la oposición? Orar ante la oposición de las circunstancias. A veces decimos: tengo ya los recursos, pero no se me dan las cosas, porque la situación está difícil. Quiero que veas las circunstancias bajo las cuales Nehemías emprendió manos a la obra. Verso 11. ¿Sale? Estamos ahí en Nehemías, capítulo 2, verso 11. ¿Están ahí? Dice: llegué pues ¿a dónde? A Jerusalén. Era imposible que él llegara a Jerusalén. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hacía en Jerusalén si era imposible? Él era copero del rey Artajerjes en Persia. ¿Qué hacía ahí? La mano de Dios, la gracia de Dios, concediéndole permisos, concediéndole tiempo, recursos, todo. Pero ahora él llega y él ve la situación. Y él se está enfrentando a la realidad. Tenemos una expectativa, pero en el mundo hay una realidad terrenal. Es terrenal, ojo con esto. Él llega pues, dice, a Jerusalén y dice: después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Por qué crees? ¿Alguien se puede imaginar? Por escombros. Estaba en ruinas la ciudad. Imagínate que esta calle estuviera tan en ruinas que no se puede pasar en coche.
¿Te habías puesto a pensar en eso? Esto es una condición terrible. Y así estaba no solo ese pedazo donde él fue a visitar, así estaba toda la ciudad. Sin muros, puertas quemadas y en escombros. Acuérdate que había sido sitiada la ciudad. La condición era muy, muy difícil para Nehemías. Y dice ahí, seguimos leyendo, pasé luego por la puerta de la fuente, el verso 14, y al estanque del rey, pero no había por dónde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esas eran las circunstancias del pueblo de Israel. ¿Eran buenas? Nada buenas. Nada buenas. Nehemías sabía que la obra era más que difícil, parecía imposible. Y después que él revisa los daños, hermanos, él analiza con cuidado y se da cuenta de lo que implica la obra. Pero también él estaba consciente de la debilidad, de la condición, del estado de ánimo del pueblo. El pueblo era débil. Acuérdense que cuando los despojaron, se llevaron a lo mejor. Se llevaron a los jóvenes más sabios, ¿no? Ahí estaban Daniel y sus amigos, tú recuerdas la historia. Ya habían pasado varias décadas después. Entonces no había personas que tomaran el liderazgo ahí en Jerusalén. Estaban conformistas, estaban resignados, débiles por los suelos y hasta pobres. Todo el pueblo estaba pobre. Si tú recuerdas y lees el libro completo de Nehemías, los oficiales y los principales les habían empezado a cobrar a sus propios hermanos y les habían despojado de sus propias heredades, lo que significa que estaban endeudados además. Todo esto en contra de la ley, porque estaba prohibido. El Señor prohibió que hicieran eso, para que no hubiera precisamente pobreza en el pueblo. ¿Te das cuenta? Las circunstancias en donde llega Nehemías tal vez no eran las más favorables para realizar la obra. Era improbable, pero él no estaba poniendo su confianza en lo que sus ojos terrenales veían. Él tenía una visión espiritual. Y si no tenemos una visión espiritual, hermanos, si no tenemos los lentes del Señor, va a ser imposible que veamos con esos ojos y estemos dispuestos a trabajar. Dios lo estaba guiando a través de esa visión. Y quiero decirte algo, tal vez en esta iglesia local no se ve un futuro brillante. Tal vez ni un futuro se ve. Probablemente. Pero depende qué lentes traes. Porque tenemos una visión y esa visión es gloriosa. Es gloriosa. Nada más la pidió el Señor. Nada más la escribió el Señor. Es una visión gloriosa. ¿Cómo estamos mirando el futuro de nuestra iglesia local? ¿Estoy atendiendo a la visión de Dios para su iglesia? Porque es Él quien pone los propósitos en nuestro corazón. Esos sí son los famosos deseos de Dios, ¿verdad? Ay, es que hay un deseo en mi corazón que el Señor puso. Ok, ¿cuál? ¿Es acorde a la palabra? ¿Es bíblico? Entonces es un deseo alineado a su voluntad. Y eso es un propósito divino. El Señor lo está poniendo en tu corazón para impulsarlo. Entonces mira las circunstancias. Había una ciudad en ruinas, sin muros, estaban vulnerables, puertas quemadas, había pobreza, desmotivación, sin liderazgo y peor aún, sin la presencia de Dios. ¿Qué necesita el Señor? Hombres y mujeres con otra perspectiva. Hombres y mujeres con la perspectiva de Dios. Por eso debemos aprender a orar ante la oposición de las circunstancias y todo lo que puedan traer. ¿Sale? Ahora vamos al tercer punto. Y aquí me voy a detener, aquí voy a tomar mucho tiempo porque
Este punto es muy importante. ¿Qué dice allí? Orar ante la oposición ¿de quién? De las personas. Y creo que no hay oposición más grande que el que pueden poner las personas. Nehemías 2, versos 9 y 10. Quiero que veas. Vienen luego a los gobernadores del otro lado del río. Fíjate, esos gobernadores del otro lado del río, Nehemías llevaba cartas para ellos. ¿Sí recuerdas? Artajerjes le dio cartas para esos gobernadores. ¿Por qué? Es que era inusual. Porque no solo había gobernadores judíos. Había gobernadores moabitas, había amonitas, había árabes, había de muchas otras nacionalidades y de otros pueblos. Y todos esos pueblos estaban conquistados ¿por quién? ¿Por quién? Por Persia, por Artajerjes. ¿De qué privilegio gozaba el pueblo de Israel? De ninguno. Era obvio que cuando Nehemías viniera y presentara esas cartas firmadas y selladas con el sello real de Artajerjes diciendo, no le estorben a Nehemías, él va a reconstruir su ciudad. ¿Qué iban a sentir los demás? ¿Qué más? ¿Envidia? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Por qué? Y de hecho eran naciones, todas las naciones de alrededor habían tenido pleito con Israel. Entonces no les estaba gustando absolutamente nada que llegara Nehemías con cartas de Artajerjes diciendo, déjenle hacer la obra. Y además, ¿y este quién se cree? Hasta le pidió madera. Y el rey le dio madera. Trae una guardia real el Nehemías. ¿Quién se cree? Por supuesto que iba a venir oposición. Verso 9. Los gobernantes del otro lado del río, dice, les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, grábense esos nombres, Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estas cartas, hermano, de autorización del rey, estos pueblos no tenían en claro que en realidad eran cartas con el sello del rey del universo. Era el Señor quien estaba respaldando a Nehemías. No era Artajerjes de Persia. Era el Señor, el rey de reyes, el Señor de señores. Él lo estaba apoyando. Habrá personas, hermanos, que les disguste que procuremos el bien de la iglesia del Señor. ¿Sí escuchaste? Habrá personas que les disguste que procuremos el bien de la iglesia del Señor. Les disgustará que tengamos cartas. ¿Y sabes cuáles son esas cartas? Dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas. Esas cartas de recomendación y esas cartas de autorización, permitiéndonos servirle al Dios vivo, es nuestra propia vida. La obra que Dios ha hecho en ti y en mí, la obra que Él ha hecho en esta iglesia local. Es como si nuestro testimonio fuera una carta abierta, firmada por Dios, donde Él respalda, avala y autoriza que se haga la obra. Y eso es impactante. Porque entonces la oposición que podría surgir, nos damos cuenta que no es en contra nuestra. No es ni siquiera en contra del pastor de esta iglesia local. Porque yo soy una oveja más del rebaño del gran pastor. Si te das cuenta, en realidad si se levantara oposición, la oposición se levantaría en contra del mismo Dios del cielo. Y estos dos individuos que se empiezan a mencionar, Sanbalat y Tobías, tenían al parecer gran influencia allí en el pueblo. Ahorita vamos a ver el contexto de ambos, ¿vale? Y otros dos por ahí. Verso 19. ¿Qué dice? Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Horonita significa que era de Bet Horón, una ciudad, y Tobías el siervo amonita, que era de Amón, ¿verdad? Y Gesem, ahí se incluye otro, el árabe,
hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. No hay cosa más triste que alguien se burle de la obra del Señor. Cuando alguien se burla de las personas, sea creyente o no, porque miren, este asunto del escarnio, nos hemos dado cuenta que no importa. Hay incluso gente que se dice ser cristiana que son escarnecedores, se burlan. Ya es indistinto. Por eso ni siquiera he mencionado los del mundo. No, a veces los mismos que se dicen ser hermanos son los que hacen escarnio. No hay nada más triste que encontrar personas que hacen escarnio de la obra de Dios y que desprecian la obra de Dios. Ahora, si vemos el contexto de Sanbalat, yo no sé si tú sabes quién era. Sanbalat era el líder gobernante. ¿En dónde crees? No lo vas a creer. En Samaria. ¿Tú sabes quiénes eran los samaritanos? Se supone que eran los del norte. El reino dividido, ¿te acuerdas? Samaria. Samaria era. Y entonces resulta que Sanbalat era líder de Samaria. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que samaritanos y judíos se llevaban? No. Ahora entendemos por qué estaba que ardía de furia este hombre. Tobías, ¿sabes quién era? Y por cierto, este Tobías se le nota resentido con la vida. ¿Verdad? Se ve en su forma de actuar porque es el más hablador, este Tobías. Lo más curioso de Tobías es que su nombre es judío. ¿Y sabes qué significa? La bondad de Dios. Y Tobías fue uno de los más habladores. Fíjate, incluso se llegó a pensar que Tobías era judío. Porque, ¿qué crees? ¿Sabes cuál es el contexto? Un fuerte argumento que sustenta que él era judío es que él tenía una alianza con Eliasib. Otro que va a aparecer en Nehemías. ¿Sabes quién era Eliasib? El sumo sacerdote del templo. Y dice que ellos tenían un acuerdo, un vínculo familiar. ¿Sabes cuál es la única forma en la que pudieras tener un acuerdo y un vínculo familiar con alguien? A través de un matrimonio. La Biblia no dice quién con quién, pero dice que eran parientes. El sumo sacerdote y Tobías eran parientes. Escucha esto, a mí me impactó estudiar esto. Es impactante. El sumo sacerdote del templo de Jerusalén, donde llega Nehemías a reconstruir, el sumo sacerdote, el líder espiritual, se hace pariente de Tobías. ¿Y sabes cómo vemos el favoritismo? Y por eso se presume que Tobías era judío. Porque el sumo sacerdote Eliasib, él era el encargado de las cámaras donde se almacenaban los diezmos, las ofrendas, el trigo, el aceite. Y el sumo sacerdote Eliasib, porque emparenta con Tobías, le dice: ay, Tobías, te voy a construir una recamarota adentro del templo. Y entonces vació esa cámara donde se guardaba todo lo que era para los levitas, y ahí le hizo su penthouse al Tobías. Tobías vivía en el templo. Aberrante. Aberrante. Por otro lado, el mismo Eliasib, sumo sacerdote, tenía un nieto. El nieto de Eliasib, ¿con quién crees que estaba casado? Ahí sí se especifica el vínculo. ¿Con quién crees? Con la hija de Sanbalat. Entonces todo quedaba en familia allí. Esta terna, Sanbalat, gobernador de Samaria, que tiene una hija que se casa con el nieto del sumo sacerdote Eliasib. Eliasib también emparenta con Tobías y le dice: vente a vivir al templo, mi chavo. Y ahí entre estos tres, ¿verdad? Ahí entre estos tres se estaba generando una oposición tremenda. Y nos falta uno. ¿Quién?
casi lo olvido. El pilón, Gesem, el árabe, era de Arabia, ¿qué hacía allí? Este es el que entra en la categoría del metiche. Este es el que no tiene nada que ver, pero cómo le encanta oponerse a todo y a todos. No tiene nada que ver con la iglesia local, no tiene nada que ver tal vez con los cristianos, no es pariente de nadie, pero ese cómo ahí está metiendo las narices, ¿verdad? Hermanos, estos 4 hombres siguen y siguen y siguen apareciendo a lo largo de todo el libro. Y esto nos ayuda a que nos quede claro que la oposición de diversas personas siempre va a estar presente cuando servimos al Señor. Siempre. Ahora, ¿sabes cuál es el verdadero problema en cuanto a la oposición de las personas? Es que a veces la oposición puede ser de la misma iglesia local. Ese es el verdadero problema. Y debemos pedir al Señor que nos ayude en nuestro corazón. Porque entre Sanballat, Tobías, Eliasib y Gesem, estos 4, encontramos oposición de gente que puede ser el caso, que estuvo pero ya no está. Gente que está a medias, es decir, gente que dice que está pero no está. Pero de gente que sí está también. Y por último, gente metiche, ni fu ni fa, el Gesem. ¿Ah? Es terrible esto. Y entonces bauticé esto como el síndrome del STGE, ¿verdad? Porque ahorita ya ves que están todos los síndromes, ¿verdad? Mi hijo tiene síndrome de no sé qué con el RH positivo. No sé si eso exista, pero me di a entender, ¿verdad? Hay un síndrome del STG, ahí está. Ay, no lo confundan, el LGBT es otro. Este es el STGE. ¿Saben por qué? Es el síndrome de Sanballat, Tobías, Gesem y Eliasib. De forma general, entre estos 4, ¿sabes qué hay? Rencor histórico. De esos que guardan, ya es que me hizo. Los samaritanos tenían un pasado y Sanballat traía esa amargura cargando. Es que me hicieron, le hicieron a mis ancestros. Rencor histórico. Amenaza política, iba en contra de sus intereses. A veces le damos más importancia a nuestras formas de pensar, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, y queremos anteponer eso a la directriz del Señor, lo que Él ha marcado. ¿Por qué? Porque somos inflexibles. Y esa es característica de un corazón no renovado que se traduce en intransigencia porque se es intolerante, somos tercos, somos testarudos. La amenaza política, tus propios y mis propios intereses. También había una alianza política. Entre estos 4 se ve que movían el mole allí. Pues claro, llega Nehemías y dicen, ¿tú qué, brother? Alianza política. La relación que había entre estos 4 hombres les estaba dando posición, les estaba dando poder, influencia sobre el pueblo. Tanto que el Tobías se fue a meter al templo. Tú dime si no tenía una posición allí y una influencia. Lo veían entrar y salir del templo. Lo veían de migas con Eliasib, el sumo sacerdote. Está tremendo esto, hermanos. El ver el fondo de lo que puede causar relaciones nocivas es terrible porque es oposición en contra de la obra del Señor. Y además rivalidad religiosa, ¿verdad? Porque los samaritanos tenían su propia interpretación. Los amonitas tenían sus propios dioses y los árabes igual. Y entonces viene también la rivalidad religiosa, tener la propia interpretación, ¿verdad? Es la actitud de querer aparentar ser más espiritual o más conocedor de la palabra. Eso es un problema frecuente dentro de la iglesia y es muy común. Así es de que enlisté, ¿verdad? Esto le podríamos llamar que es como el síndrome de la oposición. Y analicé muy bien el contexto, hice una lista de lo que podrían ser características del síndrome STGE. Voy a leerlas. Dice, lo primero, hacen escarnio, es decir, hacen burla de otros cuando los ven trabajar para el Señor. Desprecian la obra de Dios pensando que es obra de hombres. Injurian, todo esto es lo que hicieron estos 4. Injurian para dañar la reputación y dignidad de otros. Difaman para causar división y pleitos
entre otros. Son inmaduros espiritualmente, retienen la ofensa y guardan rencor. Tienen conflictos interpersonales frecuentemente con toda clase de personas. Levantan amenazas y amedrentan. Defienden sus propios intereses y apoyan más sus iniciativas que las de Dios. Buscan su propio bien por encima del bien de la iglesia. Son envidiosos y egoístas. Tienen su propia agenda. Quieren que todo se haga a su forma. Son inflexibles e intolerantes. Creen que saben mucho de la palabra y aunque así fuera, siguen siendo carnales. Interpretan la palabra a su conveniencia para justificar sus malas acciones. Son religiosos y legalistas. Se percibe su oposición inmediatamente en lugar de apoyo. Y hacen alianzas humanas para obtener el favor y el apoyo de los demás. Hermanos, estos eran hombres ahí presentes. Ahí estaban cerca. No tenían por qué estar allí, pero ahí estaban por alguna razón. Y tú y yo debemos cuidar nuestro corazón y ser precavidos para no ser ni como Sanballat, Tobías, Gesem, ni Eliasib. Porque es muy fácil que se genere esta actitud en el corazón. Es mucho más fácil montarse en la postura del juicio y de la crítica, porque ahí no tengo que trabajar. Es mucho más fácil. Este tipo de creyentes no están dispuestos a tomar con una mano la espada y a trabajar con la otra. Eso es proteger y edificar. Más bien les gusta tomar con una mano la espada del juicio y con la otra destruir la obra del Señor. Y este tipo de personas, hermanos, no son nuestros enemigos. Son enemigos de Dios. Porque no están atacando nuestra persona ni nuestra obra. Están atacando a la persona de Dios y la obra de Dios. Si tú y yo somos su pertenencia, no se están metiendo con nosotros, que te quede claro. Se están metiendo con el Dios Altísimo. Y por eso puedes tener confianza en medio de la oposición de cualquier persona. ¿Qué te importa lo que diga el Gesem Metiche? ¿Qué te importa? Debes asegurarte de estar en el lugar correcto, avanzando, dando fruto espiritual. Revisa tu propia carta, revisa qué ha escrito el Señor en ti. Revisa qué cambios ha hecho el Señor en tu vida. La oposición más grande que podemos enfrentar, hermanos, ante los propósitos y la voluntad de Dios es nuestro propio corazón. Somos nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a no ser como ellos y no padecer este síndrome. ¿Sabes cuál fue la solución de Nehemías ante sus opositores? ¿Qué dice ahí al final del versículo de ese pasaje? El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y eso es que le importa a la gente que no pertenece a su iglesia. Esta es nuestra iglesia local. ¿Quieres edificarla? Levántate y edifica. Con una mano la espada y defiende la obra del Señor. Y con la otra ponte a trabajar. Edifícalo. Edifica al Señor, a la obra del Señor. En tus hermanos, en cómo les sirves. Y viene el último punto, ¿no? Que es el que más me tomó la gente, porque ya sabemos que uno de los problemas más graves que hay son las relaciones interpersonales. Pero viene el último y también es un asunto importante. ¿Qué debemos hacer? Orar ante la oposición de la falta de organización. De la falta de organización. Hermanos, una de las tareas más difíciles es consolidar un equipo de trabajo. Y estamos en esta etapa, justamente en esta iglesia local estamos viviendo en eso. Escúchame, no es edificar para respetar la opinión de cada uno. Es edificar para consolidar un equipo de trabajo, equipo. Cuando el Señor establece liderazgo en la iglesia local, ese es el equipo
que esté encargado de buscar el rostro del Señor, pedir sabiduría y tomar las decisiones de la iglesia local. Seguramente, y yo entiendo esto perfecto, que como ovejas tenemos una opinión. Y está bien, hay iglesias, incluso denominaciones, que su estructura y su gobierno eclesiástico se basa en democracia. Denominaciones que someten todo a votación, incluso el rol del pastor. Si fuéramos ese tipo de iglesias bajo esa denominación, ustedes podrían votar para destituirme. Pero eso no es bíblico. ¿Sale? Estamos trabajando para levantar un equipo en donde no sea también yo solo el pastor, donde tengamos algo que hemos mencionado mucho, algo que se llama ¿qué? Pluralidad de ancianos. Y al menos necesitamos uno. Qué mejor que fueran 2 o 3 más. Pero mientras tanto, el equipo de liderazgo estoy yo como pastor y hemos tomado a los diáconos como el liderazgo bajo quienes pedimos consejo, sometemos algunas cosas a sugerencia, algunas cosas a votación, pero en otras cosas no. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya pluralidad de ancianos. ¿Cuál es nuestra obligación? Porque esto es una oposición. Hay falta de liderazgo y de administración y de organización bíblica. ¿Por qué? Porque aún no hay pluralidad de ancianos. Y ya se los he pedido varias veces y lo quiero volver a hacer. ¿Cuántos de ustedes están orando por más pastores para esta iglesia? Todos los días. No solo ustedes lo necesitan, yo lo necesito también. Lo necesitamos. Esa es una necesidad primordial, pero es una de las tareas más difíciles, consolidar un equipo de trabajo, porque hemos aprendido qué requiere un pastor. Si el Señor te ha llamado, alza la mano. Porque tú hoy sabes, yo te he enseñado qué requiere un pastor. ¿Qué requiere un diácono? Que es lo mismo que un pastor. Nomás que no se le pide que sepa enseñar la palabra. Es la única diferencia. Pero también has aprendido que es lo mismo que se le pide a las ovejas. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién alza la mano? No para ser pastor y diácono nada más, para ser discípulo de Cristo. Para ser miembro de esta iglesia. Es dificilísimo consolidar el equipo de trabajo porque se requieren siervos líderes que estén dispuestos a morir a muchísimas cosas, como la comodidad, la flojera, la desobediencia, la apatía, el desinterés, la indiferencia y más cosas. Romanos 8, hermanos, fíjate qué pasaje. Romanos 8, 26. Es un pasaje que nos ayuda a enfocar nuestra oración cuando hay oposición por falta de organización. Ahora, el que no haya todavía un liderazgo y un equipo bien consolidado, no quiere decir que hay falta de organización. Sí se ha trabajado. Estamos en proceso. ¿Sí queda claro eso? No es que no se haya hecho nada en 9 años que cumplimos como iglesia local. Se ha hecho mucho trabajo. Se ha hecho mucho esfuerzo. Pero muchos han claudicado. Muchos no han perseverado. Y ese es un problema serio. Por eso es muy difícil consolidar un equipo de trabajo. Porque lo más fundamental, que son principios bíblicos de trabajo en equipo, no se cumplen. Romanos 8, 26, 31. Pon atención que esto es importantísimo tenerlo en claro. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dile a tu hermano, te tengo una noticia. Soy débil. Soy débil. Si no lo fuéramos, este versículo no existiría. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y resulta que somos débiles. Entonces, ¿quién nos está ayudando en medio de nuestra debilidad? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
Pablo se responde y dice, no lo sabemos. A veces, hermanos, somos tan débiles, tan inconstantes y tan inmaduros que ni siquiera sabemos orar como conviene. No sabemos pedirle al Señor como conviene. Pero aún para eso hay solución. ¿Qué dice? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahorita explicamos eso. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ni nuestra propia debilidad es un obstáculo para el Señor. Ni tu debilidad, ni mi debilidad le obstaculiza al Señor. Porque tenemos su Espíritu. Porque dice que Él nos ayuda cuando nuestra confianza en Dios es débil. ¿Y cuántas veces hemos sido débiles en cuanto a nuestra confianza en Dios? En cuanto a nuestra iglesia local. En cuanto a cómo se hacen las cosas. Somos débiles. Nos cansamos. ¿Por qué? Es obvio que nos cansemos. Porque estamos en un proceso, porque no lo vamos a hacer perfectos. Dime una iglesia en donde un pastor no se canse. Dime una iglesia en donde un servidor, un diácono no se canse. Es más, dime una iglesia en donde las ovejas no les cuesta trabajo venir los domingos. Por debilidad. Todos estamos en esa condición. Todos. Pero Pablo decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hay que pedir? Momentos de pedir su gracia. Si no sabemos orar, tenemos su Espíritu Santo como un intercesor. ¿Sí sabías que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador? Y esa palabra en griego es parakletos. Es lo mismo que consolador. Es lo mismo que intercesor. Intercesor, parakletos. Que está intercediendo por nosotros. ¿Sabes qué significa con gemidos indecibles? No es que esté... No. Es una frase que se usó para dar a entender. Su Espíritu Santo ora de una manera tan especial que no la podemos comprender. Su Espíritu Santo está pidiendo para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Y lo hace de forma tan especial que ni lo podemos entender, porque es una oración suprema, elevadísima, porque es el Espíritu de Dios mismo en perfecta unidad, clamando por ti y por mí para que nos parezcamos al Hijo. Eso es impactante. Sí, no hay palabras para describir la intercesión del Espíritu Santo. Dice ahí que Dios escudriña los corazones, significa que Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que piensas. Respecto a esto que estamos hablando, Él sabe cómo te sientes respecto a esto que estamos hablando, la organización de la iglesia, Él lo sabe. Pero su Espíritu está intercediendo. No nos debemos preocupar si no sabemos cómo pedir y qué pedir. Ora. Al menos busca que sea de acuerdo a su voluntad, pero ahí va a estar el Espíritu Santo. Puedes estar seguro que su intercesión es acorde a la voluntad del Padre. Y te hago otro recordatorio, que no solo el Espíritu, dice que el Hijo está también a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí. Así es de que dile al de al lado, bro, estás cubierto. ¿Ah? Estás cubierto. Sis, ¿ah? Bro y sis. The brother y sister. Estamos cubiertos. Hermanos, si nos falta organización y orden, Dios va preparando todo para que lo obtengamos. Dice que Él prepara todo para el bien de quienes le amamos. Eso significa, todas las cosas
obran para bien significa Dios dispone todo lo que sucede para bien. Él dispone cosas a favor de su iglesia porque hay un plan, porque hay un propósito. Todo está obrando a nuestro favor. Está cooperando para que su propósito divino se cumpla en nosotros. ¿Acaso no lo dice ahí en Romanos? ¿No somos los elegidos? ¿No leímos? ¿Ahora entendemos el contexto? Si tú y yo somos los elegidos, ¿cómo no va a obrar todo a nuestro favor? ¿No somos a los que predestinó? ¿No somos a los que llamó, justificó y glorificó? ¿Nos dejará desamparados? Es retórica, obviamente. La respuesta es no. No, por supuesto que no. Porque somos privilegiados y tenemos un lugar de honor, aunque no lo merecíamos. A Él le plació dárnoslo. Por eso Pablo resuelve que no hay más que decir, más que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, es su iglesia. Y tienes que recordarlo constantemente. Es su iglesia. Amén. La oposición siempre estará presente en la obra del Señor. Siempre y frecuentemente vamos a estar tentados a caer en desánimo. Pero podemos estar seguros que la obra continuará porque es suya. Nehemías 3:1. Respecto a la organización. Ya casi acabo, tal vez me tarde un poquito más, pero necesito acabarlo para no dar una tercera. Ténganme paciencia. Nehemías 3:1 en adelante. Si tú lo lees en casa, pero sí quiero que leamos el 1. Es impactante. No lo puedo creer. ¿Están ahí? ¿Qué dice? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Edificaron la puerta de las ovejas. ¿Quién empezó? ¿Qué no era un oponente? Sí lo era. Pero edificó. Hermano, podemos edificar llenos de queja. Pero con que edifiques yo me aguanto. Te lo prometo. Que no es la intención. La intención es que Dios cambie nuestro corazón para no ser Eliasib. Pero no te impacta que Eliasib, que estaba en el cuarteto de opositores, también él se levantó y edificó. Qué tremendo es ver que algunos opositores pueden trabajar en la obra del Señor. Y si parece que deshacen, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo obra a nuestro favor, para bien. Así es de que si no edifican aquí, edifican tu vida. ¿Cómo? Aprendes a ser más paciente. Aprendes a amar a tu enemigo y a una serie de cosas más. Nada es perdido. Dios no desperdicia nada. Ahora, no lo voy a leer, pero si tú sigues leyendo, ese capítulo 3 es una lista exhaustiva de todos los que cooperaron y en qué sección del muro. Eso es un reflejo de que todos aquí tienen que cooperar con los dones únicos y especiales que Dios le dio a cada uno. Te toca la sección que puedes. Te toca la labor que puedes desempeñar. Pero hay que activarse para hacerlo. ¿Sale? Y eso se hace como uno solo. Si tú y tu familia hubieran vivido en Jerusalén en esa época, ¿hubieran aparecido tus nombres? ¿Hubieran aparecido mis nombres? Y los Panécatl edificaron de tal parte del muro a tal parte del muro. Los Zaragoza, los Espino, los Aguilar, las Cabrera. Pon allí tu apellido, los Gutiérrez, los Pérez. ¿Hubiera aparecido tu nombre? Y la pregunta es, ¿en qué bando? ¿En el de la oposición o en el de Dios? Porque hay bandos. Hermano, te tienes que decidir porque hay bandos. Sí hay bandos. Hay un Dios y sus enemigos, empezando por el diablo. Hay bandos, bien contra el mal. Hoy en día, que estamos en esta etapa de edificación, piensa, para tu iglesia local, ¿han aparecido tus nombres? Si no, ¿van a aparecer?
Si sí, ¿cuándo? ¿Cómo van a aparecer tus nombres? Al estilo, ¿qué era? GSTG, eso, STGE, ya. ¿Vas a ser de los que edifican o de los que hacen escarnio, se quejan, se burlan, critican, desprecian? Porque eso se llama oposición. Y un sinónimo de oposición es estorbo. ¿Ah? No es un insulto, hermano. Es un sinónimo de obstáculo, es un impedimento. ¿Serás un obstáculo? ¿Serás un impedimento para que no avance la obra del Señor? ¿Vas a entorpecer la obra que tus hermanos están haciendo para Dios? ¿Provocarás que a otros se les haga difícil servir al Señor porque estás en descontento? ¿Serás quien perturbe la paz y la unidad de la iglesia de Cristo? ¿Serás de los que causan divisiones o de los que Dios llamó a ser edificadores? ¿De cuáles vas a ser? Capítulo 4 dice que Sanbalat oyó que habían edificado el muro. Y dice que se enojó, se enfureció en gran manera. Tanto, ¿verdad?, que el Tobías, que era el hablador, dijo, ¿a poco ellos van a edificar? Si una zorra sube por el muro, se va a caer. O sea, está tan mal hecho que no va a durar esa obra. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Verso 4, oró. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aparecen muchos nombres en la Biblia, hermano, con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque servir al Señor importa. Tanto que tu obra no va a ser pasada por alto, va a aparecer tu nombre. Pero también importa oponerse al Señor. Por eso aparecen los nombres de los opositores con lujo de detalle. Solo se les puede considerar enemigos. Y el punto clímax con el que nos vamos, Nehemías 4, del 7 al 18. Prometo que con esto acabo. Ahora sí, Nehemías 4, 7 al 18. Fíjate que aquí no acaba la carta, pero podríamos decir que fue el punto de quiebre, fue el clímax en donde todo cambió y la obra pudo ser terminada. Verso 7 del capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Otra vez, ahí está la oración. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, escucha, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahí está, la gente se cansa cuando no hay orden y no hay organización. Por eso debemos orar para que el Señor traiga orden y traiga organización. Dice, ya estamos cansados, ya no quiero, ya no puedo, ya no voy a servir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Pero ¿sabes qué sucede? El verso 11, además de eso dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, encima del desánimo se estaban pensando infiltrar para matar al pueblo de Israel. Pero, verso 12, sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los mismos de su pueblo, que no eran de Jerusalén y que venían a Jerusalén a ver la obra, decían, uy, no, sí, los del partido GST están diciendo que los van a matar, ya ni les sigas. Sus propios hermanos. ¿Qué hace Nehemías? Organiza, reajusta. Se tienen que hacer ajustes, obviamente. Ya se venía trabajando de una forma. ¿Funcionó? No, porque el pueblo estaba desanimado. Ya no querían servir. ¿Qué se hizo? Ajuste. Ajuste, hermano. Entonces, verso 13. Por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo. ¿Cómo? Por familias,
Tu familia es parte, necesita servir, hermanos. ¿Con qué? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, subraya eso, lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Por qué? Porque edificaban, dice allí. Hermanos, puede haber cansancio por falta de organización, pero Dios nos va a dar la sabiduría para hacer los ajustes. Si renuncio antes de los ajustes, me voy a perder la bendición de edificar la obra del Señor. ¿No te llama la atención? Los acarreadores estaban debilitados, sin fuerzas, amenazas serias. Pero ¿qué dice el verso 13 y 14? Que Nehemías hizo cambios, animó, motivó, reenfocó al pueblo. ¿Y qué pasó? Entendieron que Dios estaba con ellos. Y cuando tú y yo entendemos que Dios está con nosotros, ¿sabes qué es lo único que nos resta decir? Vámonos al muro, cada quien a su tarea. Wow. En nuestras clases de oratoria en el seminario nos dicen que debemos ser muy cuidadosos cómo exponemos la palabra y que no digamos cosas como ¿entienden? Porque hacemos sentir a los hermanos tontos. Que mejor digamos ¿sí me expliqué? Hermanos, discúlpenme, voy a violar la clase del seminario y les voy a decir ¿entienden? ¿Ya entendieron? Porque prefiero violar la clase del seminario que lo que la palabra de Dios me enseña. Necesito entender, necesitamos entender que esto no es un juego, es la obra del Señor. Y que te quede claro en tu corazón, no es mi iglesia y no me está sirviendo a mí ni a mi familia. Es la obra del Señor Dios Altísimo que ofreció a su Hijo para pagar tu rescate. ¿Entiendes eso? Entonces sírvele al Señor. Deja que Él cambie tu corazón y clámale. Porque de aquí en adelante ya no vamos, ya no hay retroceso. Ya no. Y si todavía titubeabas, de una vez. Años pasados me decían, pastor, ahora sí nos corriste de la iglesia. Sí. Y creo que esta es la quinta. Porque si este no es tu lugar, no es tu lugar. Y estés aquí o no, si eres opositor, afuera vas a seguir trayendo oposición. Pero vas a ser ya el metiche, el gesem, que ya no tiene nada que ver aquí. Y vas a probar nuestro corazón en paciencia y en amor. Pero esto lo digo, amados, con un corazón que me arde por dentro. Me está ardiendo mi corazón, porque es la obra del Señor. Y quiero que te vayas de aquí sabiendo que esta es la iglesia del Señor y es tu iglesia. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿entiendes eso? Entonces defiéndela. Te quiero ver con en una mano la espada y en otra en la obra. Si tienes quejas, ven conmigo, háblalas. Háblalas. Porque si no lo haces, vas a estar dañando la obra del Señor. Y esos son enemigos de Dios. Los enemigos de Dios siempre terminan avergonzados. ¿Qué eres? ¿Enemigo o edificador? No olvides, el Señor te llamó, te escogió, te predestinó. Así es de que vamos a orar, porque somos una familia de edificadores. Si tú lo crees, cierra tus ojos, dale gracias al Señor. Y repítelo, Señor, gracias porque me has hecho una familia edificadora. Señor, gracias porque hoy puedo decir, como dijo Nehemías en ese entonces,
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú, nuestro Padre, nuestro Señor, eres por nosotros, ¿quién, Señor, contra nosotros?